inducción y conducción. Que aunque las palabras se parecen mucho, son dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros hablamos de inducción, es hablar un poco como cuando uno entró a la vida universitaria, que fue antes de comenzar un proceso, ¿cierto? Aquí es lo mismo, o sea, cuando nosotros hablamos de inducción del parto, quiere decir que el proceso del trabajo de parto y parto mismo no ha comenzado. Por ende, lo tenemos que dar el primer impulso para que eso se desencadene. Entonces, para poder hablar de inducción, lo primero es poder evaluar a la paciente, saber la anamnesis, examen físico, tener un historial de ella para poder saber si es candidata primero a la inducción. Si ya es buena y es candidata para la inducción, poder evaluar el dicho. O sea, la calculamos dicho y según el número que nos dé del puntaje, vamos a ver con qué la vamos a inducir la paciente, ¿ya? Porque quizás la paciente es cicatriz de cesárea anterior y se puede inducir. ¿Cuántas tiene? ¿Ah? ¿Cuántas tiene? ¿Es solo cicatriz de cesárea anterior? Sí. Entonces sí se puede. Entonces sí se puede inducir. ¿Con qué? Acuérdense que la oxitocina no es un buen inductor, es un buen conductor. ¿Por qué? Porque la oxitocina que provoca contracción uterina, y si el cuello está inmaduro, no va a provocar cambio cervical. Entonces, lo primero es evaluar el bicho. Si el bicho tiene buenas condiciones, podría ser con análogos de la prostaglandina, y si el bicho tiene malas condiciones, igual o menor a 7, puede ser mecánica, con análogos de la prostaglandina, y que cuando eso mejore y cambie, aumente el porcentaje, puede pasar la oxitocina a preparar. Y esto se puede hacer examen. Si la paciente tiene una pura cicatriz de cesárea anterior, no inducimos por nada más que no sea de manera mecánica. O sea, no hablamos de prostaglandina ni oxitocina para provocar la función cervical. Y ahí hacemos una inducción mecánica que tiene que ver con un balón que no tiene medicamento para evitar la rotura uterina, ¿ya? Y además que ese proceso puede ser prolongado. ¿Cuánto dura el embarazo? ¿Cuántas semanas dura? 37, hasta 40. 38. Ya, pero ¿qué dice la teoría? ¿Cuánto dura? No, o sea, como 5 minutos. ¿Cuánto dura el embarazo? 40. ¿O no sabe? Es que es como un rango lo que nos enseñaron. ¿Ya ves? ¿Cuál es el rango? De 38 a 40 ¿Qué es eso? semanas. ¿Y la que no sé de 41? Embarazo prolongado. ¿No? No. El embarazo puede durar hasta 42 semanas. Ya eso lo normal. Según la estadística y según los estudios, han dicho que en general los niños nacen en la semana cercana a la semana 40. Y es por eso que cuando una paciente se embaraza, uno le calcula la fecha probable de parto en la semana 40. Pero no quiere decir que los niños nacen ahí, quiere decir que para que ella tenga una idea y se empiece a organizar, que en promedio ahí van a ser su hijo. Cuando el embarazo llega a la semana 41, quiere decir que ya hay que empezar a inducir el embarazo para poder interrumpirlo, es que la paciente tiene orden de hospitalización. Entonces, a la semana 41, la paciente se envía con orden de hospitalización para que entre la semana 41 y 42 se induzca el embarazo. Cuando la paciente tiene 41 semanas, el embarazo se llama embarazo en vía de prolongación, porque en la semana 42 uno habla de embarazo prolongado. Pero el embarazo dura hasta la semana 42, ¿ya? No 37 ni 38, eso es lo que uno está hablando de embarazo de término, pero no es que el embarazo dure hasta ahí, ¿ya? Por eso de repente cuando la paciente dice que tiene 41 semanas y dice que están pasadas y eso, uno dice, no, que el embarazo dura hasta la semana 42, lo que sí tiene es que ya se está poniendo como un embarazo prolongado y hay que empezar a inducir el embarazo. Cuando la paciente tiene 41 semanas y se va a inducir nada más que porque llegó a término y tiene 41 semanas, lo más probable es encontrar un cuello que tenga buenas condiciones, porque ya un cuello como que ya está al final, está como madurito. Pero si por ejemplo esta paciente es hipertensa o es diabética y hay que inducirla antes de tiempo, el cuerpo piensa que este cuello todavía le falta, por ende está largo, duro, cerrado. Ahí generalmente son las inducciones con valor, porque va a dar un mal porcentaje de bicho, y después con prostaglandina y después pasar a la. ¿Ya?
Cuando nosotros hablamos de conducción, quiere decir que el trabajo de parto ya está dado, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Es conducirlo, como un auto que ya comenzó en marcha, así que ahora hay que conducir el trabajo de parto. Y el mejor conductor del trabajo de parto es la oxitocina, es muy fácil de manejar. Las ampollas son como esta, traen 5 unidades internacionales en 1 ml. 1 ml se saca de esta ampolla y se deposita en un suero de 500 cc y se trabaja con una bomba de infusión. La bomba de infusión maneja el goteo que le va a pasar a la paciente. Yo aquí manejo cuántos ml le voy a estar administrando a la paciente por hora, ¿ya? Porque se calculan todas las infusiones por hora. Entonces, estas 5 unidades internacionales pasaron en un suero de 500 ml, o sea, se diluyó y pasaron a ser 5.000 miliunidades. Porque eso es lo que yo le administro a la embarazada, 1.000 unidades minuto. ¿Y cómo lo pasamos? Para calcular la bomba, lo calculamos por la tabla del 6. La norma dice del 6 que hay que comenzar con 2.000 unidades. Entonces, si comienzo con 2.000 unidades de oxitocina, son 2 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 2. Entonces, la bomba se calcula, son todas diferentes, pero todas se manejan de una manera muy similar, que esto es centena, decena, unidad. Entonces, 1 y 2. Para no ir 1 a 1, porque si tenemos que poner la bomba como en 300, por ejemplo, si es una puerta, no va a ir 1 a 1, entonces, decena, o sea, centena, decena, unidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a pasar visita y la bomba está así, ¿cuántas 1.000 unidades le están pasando a la paciente? 5. 5. Y generalmente fue aumentando al doble o al dos, así que no deberíamos encontrarla así, deberíamos encontrarla por lo menos. Entonces la evolución uno dice, se recibe turno, paciente, conducción excitósica, con 6.000 unidades minuto por DIC, etc. ¿Ya? Entonces súper fácil, porque esta ampolla se diluye en un suero de 500, se programa la bomba y ustedes siempre tienen que hablar de las dosis de los medicamentos, no de los ml, porque los ml va a depender de la dilución. Porque, por ejemplo, que ha pasado en algún momento, no sé, por terremoto, o escasez, o que pasó, no sé, un paro camionero, llega un poco suero. Entonces a veces sucede que lo preparan en la mitad de la infusión. Por ejemplo, el suero está preparado en un suero de 250, entonces ahí baja la mitad. Ahí solo tenemos que trabajar con la mitad. Pero eso, para no enredarse, lo más práctico que van a ver es que van a ver esta ampolla y tienen que mirar con qué se preparó 5 unidades internacionales en un suero de 500 y se programa por la tabla del 6. ¿Ya? Y si yo ahora le digo, aumente a 12.000 unidades, ¿cuánto le vamos a poner la bomba? Ajá. 2. Pero le digo, programe la bomba, vamos a montar en un trabajo de parto y le vamos a decir, pásale ahora 12.000 unidades. ¿A cuánto vamos a montar la bomba? Hola, ¿sí? Sí, 71. Entonces, las 1.000 unidades siempre se calculan con la tabla del 6 y con eso se programa la bomba que va a estar lo que le pasó. ¿Se entendió o de nuevo? De nuevo. ¿De nuevo? Es que se calcula con la tabla del 6. Sí. Si 12 por 6. Ya, ahora sí. Porque uno tiene que hablar cuando uno evoluciona o uno da una indicación, ustedes los médicos no preparan los medicamentos, indican la evolución en miligramos o hablamos de dosis de medicamentos, no en ml. Entonces, sí tienen que saber en cuánto está pasando, porque generalmente uno entra a la sala de parto y casi todas las pacientes están con oxitocina y uno revisa el suelo y el suelo arriba dice 5 unidades internacionales, entonces uno sabe que una ampolla está ahí pasando y si uno solo mira la bomba, tranquilo sabe cuántas ml están pasando y cuántas 1.000 unidades están administrándose, ¿ya? Pero uno deja la indicación de las dosis de los medicamentos, entonces uno deja en el plan mantener 12.000 unidades o mantener 8.000 unidades, entonces eso lo tienen que dejar, no los ml. Es para que conozcan que así se van administrando y cuánto se le está administrando a la paciente, ¿ya? Vamos entonces a comenzar a inducir a la paciente, primero con balón, después con vinoprostol. Y lo último, no tenemos misoprol por aquí, pero el misoprol es un medicamento muy bueno, muy económico, muy bueno inductor, sobre todo los abortos retenidos. Entonces, como era muy buen inductor y buena modificación cervical, se utilizaba para las inducciones de trabajo de parto, pero tiene una complicación que
generalmente hacen policitolía a las pacientes. Si la paciente hace policitolía y lleva un aborto, no va a pasar nada, va a tener dolor, manejamos el dolor con él, etcétera, pero no va a pasar nada porque el huevito que está ahí no tiene viabilidad. Pero si la paciente está embarazada y hace policitolía, ¿cuál es el gran riesgo? Sí, que haga desprendimiento de placenta. Y si la paciente hace desprendimiento, se va a morir el feto. Entonces, se ha dejado de manejar un poco las inducciones el misoprol, porque el misoprol es como un paracetamol, así redondito y viene de 200 miligramos. Entonces uno lo parte en 4 y las inducciones se hacen con 50 miligramos. Entonces uno saca un cuartito de ese misoprol y lo deposita en fondo de saco vaginal. Piensen ustedes en una paciente que está embarazada, que le vamos a administrar un cuarto de paracetamol, o sea, un cuarto de misoprol, como para que dimensionen el tamaño, que se tienda a disolver un poco en las manos o que sale como polvillo, y se lo depositan en vagina y hace policitolía. ¿Cómo van a retirar ese cuarto de? Entonces no hay cómo, y la mucosa vaginal es muy buena para absorber los medicamentos. Entonces ahí de repente lo que hacíamos, pasar nitroglicerina o hacer baños vaginales, o sea, le poníamos espéculo, le tirábamos harto suelo para que el residuo de misoprol pudiese caer, si es que quedaba, o si no quizás ya se hubiese servido porque era un pedacito muy pequeño lo que se administra. Entonces, para evitar el desprendimiento, para evitar la policitolía, hay que empezar a trabajar con dinoprostona. La dinoprostona es un muy buen medicamento para inducir los partos, pero tiene un alto costo, que no en todos los centros hay. La dinoprostona debe estar costando como 200.000 pesos y el misoprol debe valer como 500 pesos. Entonces, así una proporción de distinta es. Entonces, para ver, es mucho más fácil encontrar misoprol en algunos centros que el dinoprostona. Pero como era tan beneficiosa para las inducciones del parto y hemos visto tan buenos resultados, es que se invirtió y, por ejemplo, en el hospital de donde yo trabajamos con pura dinoprostona, el misoprol es solo para los abortos. Y la dinoprostona, lo bueno que tiene, viene a solucionar el problema que teníamos con el anterior. Y es por eso que el medicamento viene como encapsulado en la punta, es como un cordón de zapato y viene con un hilo. Entonces, si la paciente hace policitolía, no toma el hilo, lo retira y se va el medicamento, porque el medicamento está todo encapsulado en la punta. Si la paciente tiene mucho dolor o qué sé yo y ya inició el parto, no toma el hilo y retira todo el medicamento y después la paciente continúa con la situación. Entonces vino a solucionar el problema que teníamos anteriormente, solo que tiene un alto costo social. Porque a veces ha sucedido que la paciente se levanta, camina, se evalúa, maneja el dolor no farmacológico y se le cae el micrófono y hay que ponerle otro. Se llama pero es más barato que una cesárea, entonces lo seguimos utilizando. Una cesárea es necesaria. La vagina de las mujeres es rugosa, no es lisa, tampoco es como un tubo de PVC así largo, sino que tiene movimientos y tiene profundidades. Si la paciente no ha ido al baño, porque acuérdense que la embarazada hace mucho estreñimiento, y tiene ahí deposiciones, la vagina va a ser como este movimiento, porque no es lisa, ¿ya? Si la paciente no tiene deposiciones y el recto está limpio, generalmente tiende a ser más planita, pero aún así la piel interna de la vagina es como media rugosa. Y el cuello del útero, donde está el cuello del útero, aquí abajo hay un fondo de saco vaginal. Entonces aquí viene la vagina de la paciente y aquí hay un fondo y aquí está el cuello. De hecho, eso es súper fácil de ver cuando uno hace espectroscopía, como que el cuello cae en el espéculo. Entonces abajito está el fondo de saco vaginal. Y en el fondo del saco vaginal es donde se depositan los misoprol, donde se deposita la dinoprostona, donde se depositan los medicamentos ahí. ¿Por qué? Porque la paciente al caminar no se cae. No es que deje la dinoprostona en el camino que se vaya a caer. Entonces, que en el fondo del saco vaginal es el lugar donde menos se caen los medicamentos. ¿Ya? Es por eso que ustedes van a ver que cuando la paciente sangra o le llega la menstruación, no es que llegue la menstruación y sangre en rojo al tiro fresco. Porque no es que salga del cuello y sale al tiro por proyección de la vagina, sino que cae en el fondo del saco vaginal, cae por la pared vaginal y se tiende como a oxidar en el camino. Es por eso que las primeras sangrados, cuando llega la menstruación o las puerperas, es que sangran un poco achocolatado, rojo y después con un poco achocolatado que se oxidó en el camino al final del proceso, porque ya está cayendo poco y lo que se demora en caer. Entonces vamos a inducir a nuestra paciente primero con balón y después con dinoprostona, ¿ya? Así que guantes, ella tranquila.
Vamos a comenzar entonces, siéntense de una, vamos a comenzar a introducir. Espectroscopía, lubrica un poquito el espectro. Ustedes ya saben hacer espectroscopía, ¿cierto? Sí, me voy a Ya. gustar. Ya, espectroscopía, entonces visualizamos fuego. ¿Visualizó fuego? Ya. Este fantoma es súper duro, así que vamos a simular cómo lo hacemos, pero no lo vamos a hacer porque no se va a poder introducir. Las sondas hay de varios tipos. Esta, por ejemplo, es una sonda Foley que se ocupa para el meato urinario, para dar salida a la orina. La que nosotros ocupamos para las inducciones de parto son sondas siliconadas. Y la sonda siliconada es de mejor calidad y tiene mejor resistencia. ¿Ya? Esta sonda es una sonda Foley y la sonda Foley siempre traen aquí. ¿Qué medición es? Esta es una 16 French y aguanta hasta 30 cc de suero para hacer el CAF. ¿Ya? Lo que nosotros usamos son sondas siliconadas y aumentamos entre 40 60 cc de suero. Entonces queda un CAF más gordito. Y uno que espera que esta sonda se introduzca por el cuello, entonces va a quedar el CAF ahí adentro. Le colocamos 40 cc de suero y va a quedar algo como esto, como un globo ahí que va a quedar traicionando el cuello. Entonces, a medida que esto por dentro, esto ustedes van a ver por vagina, van a ver que la sonda queda dentro del cuello. Entonces, este globito que está ahí va a ser como la simulación de la cabeza, entonces va a estar constantemente presionando hasta que termina cediendo. Y eso hace modificaciones del cuello del útero, ¿ya? En la práctica es que le ponemos, como le digo, una sonda siliconada, que es un CAF más grande y queda tirante. El cuello del útero es súper inervado y tiene muchas terminaciones nerviosas que hablan mucho del placer sexual. Cuando la penetración llega al final y tiene un poco de contacto con el cuello del útero, eso tiene que ver mucho con el placer sexual. Así que el cuello del útero es muy inervado por fuera, pero no de adentro hacia afuera. Así que a la paciente no le duele esto tirante, a la paciente le duele la pasada del cuello uterino. Cuando este balón lo viene como pariendo, o sea, viene saliendo por este orificio, este cuello inflado, este globo, a la paciente le duele mucho. Entonces salió y probablemente ya le va a dejar de doler, porque las terminaciones están aquí y en el canal, pero no en la parte interna. Entonces, que tenga esto tirante, a la paciente no le va a molestar, a menos que cuando empiece a salir. ¿Sí? Lo otro, las Foley como esta o las siliconadas se van a dar cuenta que son súper móviles, que no son rígidas. Entonces, si ustedes lo empiezan a introducir por vagina, nunca le van a juntar al cuello. Entonces, lo que hacemos con una pinza larga es pinzarla como por al lado. Entonces, ponemos el espéculo y a medida que vamos introduciéndolo, lo dejamos ahí y lo vamos a introducir. Para poder introducir, ¿ya? Porque si no se va a mover todo el camino, no se va a poder. Este cuello es muy rígido, así que no va a dejar, pero vamos a simularlo aunque quede en vagina. No tengo para nada. Sí, pero luego. Lo más cercano al cuello. Y una vez que esto se caiga, hay que revolver la presión. Ahí como podemos, si no va a poder introducir. Hay dos opciones de evaluar. Primero, que la paciente tenga mucho dolor o que lo expulse sola. De repente llega la paciente y dice, oh, mire, se me cayó. Llegan a ponerle la mano y pues uno dice, hubo modificaciones cervicales porque el orificio estaba cerrado. Cuando cayera ese tremendo huevo, hubo alguna modificación. O que la paciente tenga mucho dolor, que yo le digo así como que está pariendo el valor. ¿Está listo? ¿Ya? Perfecto, ya. Entonces deje la sonda ahí, retire el espéculo porque vamos a dejar la sonda ahí y la vamos, esta está como súper utilizada, así que se desinfla acá, pero simulemos entrar acá, en el naranjo. Eso es como un poco duro, así que tiene que pasar como con harta fuerza. Ahí vamos a entrar el CAF, este está medio mal, así que se desinfla, pero es la simulación. Ya, retírelo la jeringa, ¿ya? Entonces uno deja la sonda ahí, retira el espéculo. Y lo otro es que haya cumplido 24 horas. Si cumplió 24 horas y no lo pulsó, se lo retiro y le vuelvo a poner ejemplo de dinoproxenol, porque quiere decir que ya cumplió su vida útil y no anduvo con eso. Acuérdense cómo sacar el espéculo de lado, eso, y vamos introduciendo la sonda.
para que no se traicione. Y siempre el espéculo se retira hacia abajo porque la paciente no toca el clítoris y no le duele. Pero, ¿cómo tendría que sacarlo como para Así. no llevar? Y después colocar en mi eso. Bien. Por eso se va introduciendo. Sí. Y ahí se retira. Esto va a quedar en vagina, ¿cierto? Y esto queda aquí tirante con la paciente en la pierna. Entonces queda bien tirante ahí. ¿Ya? No le va a molestar para orinar ni para deambular, nada. Así que sigue siendo su vida normal. Y aquí usted toma esto y necesitamos una tapa amarilla. ¿Está por ahí? ¿Esa? No, no sé, claro. La tapa amarilla, esta tapa amarilla se utiliza para las vías venosas. Uno la utiliza para que tapar las vías venosas. Esto tiene un centro parinizado que, como tiene un orificio, uno la puede pinchar por aquí la tapa y le puede administrar medicamentos en las vías venosas. En este caso lo utilizamos porque acuérdense que como es una sonda, tiene un orificio en la punta y de repente caen como fluido. Entonces le corrían por la pierna a la paciente. Y para que eso no sucediera, le ponemos una tapa. La tapa tiene dos puntas. No la punta, sino que esta que es media circular, se pone en el amarilla. ¿Sí? Entonces así evitamos que a la paciente le escurra líquido o algo por la pierna. Ya. Nosotros se deja pegadita en la pierna y retira lo mismo para que lo haga otra compañera. Sí, esa es la que está utilizada y simulamos y así es. Ya, otra compañera. Vamos a hacer la copilla, visualiza el cuello.